Te bendigo en el nombre de Jesús. Recibe paz, recibe fuerzas en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Ahora no es el tiempo de señalarte. Ahora no es el tiempo de condenarte. Ahora no es el tiempo de acusarte, sino de decirte que te levantes de esa condición, que estés de pie, que empieces la carrera en Cristo Jesús hacia tu salvación y que la termines. Te quiero hablar de algunas cosas que yo sé que van a edificar tu vida. Por favor, escucha. Inanición o estarvación significa sufrimiento extremo o muerte por falta de comida o alimento. Lo que significa que una persona en estarvación o inanición está sufriendo o a punto de morir porque está consumiendo solo un poquito de comida de vez en cuando o no ha comido nada por mucho tiempo. Así es el cuerpo. Te quiero hablar de dos cosas diferentes. Te quiero hablar de la carne y del alma o el espíritu. La palabra dice que el espíritu batalla contra el el espíritu batalla contra la carne para que ninguno haga lo que quieran, sino que es como una guerra civil que nosotros tenemos dentro de nosotros. El espíritu quiere hacer la voluntad de Dios, la carne quiere hacer su propia voluntad. Muchos de nosotros posiblemente tenemos toda nuestra vida haciendo nuestra propia voluntad, la voluntad de la carne y no la voluntad del espíritu, la voluntad de Dios. Y esto eventualmente nos lleva a una vida desastrosa, una vida con muchas dificultades y muchos problemas. Y cuestionamos a Dios y decimos, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Le dije esa palabra de inanición y su explicación porque eso tiene que ver mucho, o es un símbolo de cómo funciona nuestro espíritu. Y yo quiero hablar de eso, justamente de nuestro espíritu. Después de un tiempo de no alimentar nuestra carne, de no comer comida, 6 horas después posiblemente uno sienta hambre, uno sienta posiblemente debilidad o posiblemente pocas fuerzas, debilidad. Entonces, después de un día o dos, posiblemente la hambre disminuya un poco y el cuerpo se engaña a sí mismo, no haciéndote sentir hambre, pero sigue debilitándose. Y un tiempo más pasa y empieza a manifestarse en la vista, en los ojos de los demás. Los otros empiezan a ver tu condición. Posiblemente quedes paralítico en la cama, sin fuerzas, con anemia, sin poder levantarte. Y quiero decirte que eso mismo sucede con el espíritu. Por favor, escúchame. El espíritu, si no es alimentado, se debilita. El espíritu, si no es alimentado, está a punto de estar en esa condición de inanición o estarvación. Sufrimiento. Empieza uno a sufrir y a sentirse vacío porque no está alimentando algo esencial en la vida, tu espíritu.
Y al fin, muchos pueden estar muertos en este mismo momento de lo que estoy hablando. Muchos pueden estar ya muertos o camino a la muerte espiritual, lo cual lo deja paralizado. Y ni se dan cuenta. Ni se dan cuenta, porque ese es el engaño. Que mueres en el espíritu y ni cuenta te das. Así como le sucedió a Sansón, que cuando el Espíritu de Dios dejó su cuerpo, él no se dio cuenta, sino que iba a pelear con los filisteos, como que él la tenía, cuando ya no la tenía. Y eso sucede con nosotros, cuando nosotros perdemos la fuerza, perdemos el Espíritu de Dios, cuando nosotros dejamos de alimentar al Espíritu y morimos espiritualmente. Seguimos creyendo que tenemos las mismas fuerzas para pelear contra las batallas del enemigo, contra la tentación de la carne, contra la tentación del mundo, contra la tentación que nos amarga, que nos ahoga, la cual solamente podemos pelear con la fuerza de Dios. Si el espíritu está más fuerte que la carne, solamente así podemos vencer. Y esto es lo que le quiero traer, esta palabra, para que se levanten en el nombre de Jesús de Nazaret, para que empiecen otra vez a comer, a alimentarse en el espíritu, a que no te alimentes solamente algunas veces, o no te alimentes, o que dejes de alimentarte completamente, sino que te empieces a alimentar, así como alimenta tu cuerpo, que alimente tu espíritu. Malaquías, el profeta Malaquías, en una ocasión dijo que menosprecian el alimento de Dios y por eso no lo comen, porque lo menosprecian, porque dicen: ah, qué fastidio es esto. No es fácil. El enemigo, la carne, ellos hay una guerra dentro de ti que no quiere la carne que tú hagas la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, tú la quieres hacer en tu espíritu. Pero si tú no alimentas tu espíritu, la carne va a ganar. Y dirás: ah, qué fastidio es esto. Con esta palabra que te confronta. Y como hemos dicho, posiblemente dirías tú, que menosprecio la comida o el alimento de Dios. Te voy a dar un ejemplo. Si yo te pongo un plato de comida a tu disposición, frente de ti, y tú no lo comes, sino que lo rechazas, ¿eso no es menospreciar? Pues Dios también ha puesto comida delante de ti. Dios ha puesto comida espiritual delante de ti para que te alimentes. Dios ha puesto su palabra, Dios ha puesto la oración, Dios ha puesto el ayuno, Dios ha puesto la predicación y el hacer su palabra, hacer su voluntad como alimento espiritual para nosotros. Pero cuando no lo hacemos, estamos menospreciando a Dios. Escúchame, por favor. Escúchame, por favor, porque yo estoy muy triste en la condición en la que tú y muchos están. Escúchame. Levántate, aliméntate. Dios no quiere que tú te mueras. Dios no quiere la muerte tuya espiritual. Dios no quiere la muerte del impío. La palabra claramente nos dice en Ezequiel que Dios no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, le dice el Señor, de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? ¿Por qué moriréis? Dios no quiere tu muerte. Levántate de esa condición en la que estás. Empieza a alimentarte espiritualmente. Empieza a leer la palabra. Empieza a entrar en intimidad otra vez con Dios. Empieza a ayunar. Empieza a predicar la palabra. Empieza a hacer la palabra de Dios. La palabra nos llama a ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores o leedores. Dios quiere que tú hagas su palabra. Dios quiere alimentarte. Dios quiere darte un alimento espiritual que solamente Él te lo puede dar. El mundo no puede alimentar tu espíritu, tu alma, ese vacío que sientes dentro. Solamente Dios lo puede alimentar. Muchos se han volvido del camino de la justicia al camino de la iniquidad. Pero Dios quiere que te vuelvas otra vez al carril. Que te vuelvas al carril. Y que sigas marchando. Y que termines lo que empezaste en el nombre de Jesús de Nazaret. Que no te rindas, que no te desanimes, sino que sigas a la meta. Que sigas caminando. Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere tu muerte. Dios quiere que tú vivas.
nosotros recibimos mucho beneficio cuando hacemos la voluntad de Dios. Son 5 cosas de las cuales tenemos para alimentarnos, y de las 5 es necesario que nos alimentemos, pero hay una más necesaria que todas, que es hacer la palabra de Dios. Recuerda, leer la palabra de Dios es algo esencial de comida espiritual, alimento espiritual. No lo menosprecies. La oración, el ayuno. Recuerda, lectura de la palabra, oración, ayuno, predica la palabra de Dios y haz la palabra de Dios. No lo olvides. Haz la palabra de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate de esa condición en la que estás. Esa condición. Levántate, no te quedes ahí. Sacúdete, levántate, clama a Dios y Él te va a responder. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Esto es una llamada de alerta. Levántate, porque el Señor está cerca. Nuestra redención está cerca. Levántate, alimenta tu espíritu en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Recibe todos esos beneficios, la inteligencia, el conocimiento, la sabiduría, la ciencia. Recibe el gozo y la paz de Dios a través de predicar el evangelio. Recibe cuando haces la voluntad de Dios. Yo cancelo en el nombre de Jesús todo plan que tenga el enemigo en tu contra. Yo rompo en el nombre de Jesús de Nazaret a través de la palabra de Dios y del poder que hay en el Señor Jesús. Las cadenas que te atan, las ataduras, y pudro todo yugo en el nombre de Jesús también. Que te vuelvas de tu camino y que vuelvas al camino de la verdad, al camino de la salvación. Dile a Dios que te guíe por el camino de la salvación. Toda maldición generacional es cancelada ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Levántate y termina la carrera. Termina lo que empezaste. Si no lo has empezado, empiézalo ahora. Ven a los pies de Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escucha la palabra de Dios y no endurezcas tu corazón cuando la escuches. Escucha la voz del Espíritu Santo que te clama, que te habla, que te pide: vuélvete de tu camino al camino de la justicia. Sé salvo de esta generación pecaminosa. Sé salvo de este mundo que nos ahoga y que nos hunde y nos aparta de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, olvida todo tu pasado, que Dios quiere escribir algo nuevo en ti. Dios tiene un propósito, un plan hermoso para ti, y quiere escribir una nueva historia en tu corazón y en tu mente. Olvídate del pasado y prosigue a la meta, al premio supremo que es en Cristo Jesús. Amén.